Cristianismo mediocre es nuestro tema de esta noche. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo, que reveló tu palabra, nos ayude a entenderla esta noche. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. En estos primeros temas hemos estado dando unos pincelazos de Apocalipsis 3, de la iglesia de la Odisea, pues porque es la descripción de nuestra iglesia. Es lo que vivimos, es la iglesia del fin del mundo. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Debido a la ubicación favorable que tenía la ciudad de la Odisea, esta se convirtió en uno de los mayores centros comerciales y financieros del mundo antiguo. La Odisea esa ciudad era enormemente rica y orgullosa. Tanto así que en el año 60 después de Cristo, cuando un terremoto destruyó la ciudad, el Imperio Romano ofreció su ayuda para reconstruirla. Pero los laodicenses eran tan ricos y orgullosos que dijeron, señor emperador, no necesitamos su ayuda, nosotros podemos. Y ellos solitos reconstruyeron la ciudad. La prosperidad y el éxito comercial, financiero e industrial de esta ciudad llevaron a sus ciudadanos pues a ser ricos, con un espíritu orgulloso, mismo espíritu que aparentemente entró en la iglesia. Y ese orgullo llevó a la iglesia a una condición de tibieza. Miremos lo que dicen los versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. La condición tibia de la Odisea denota un compromiso a medias. Los laodicenses estaban divididos entre Cristo y el mundo. Esa condición tibia indicaba que habían caído en una indiferencia y autosuficiencia. Habían perdido su entusiasmo original por los asuntos espirituales. Esa condición tibia les impedía ofrecer agua refrescante para los espiritualmente cansados. No podían dar cura a los enfermos espirituales. Y ustedes saben, mis queridos hermanos, que si algo detesta el Señor es la falta de lealtad. Es el estar divididos. Él dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos mantener una condición dividida. ¿Saben que los laodicenses no fueron condenados por grandes pecados? Por apostasía o por herejía. Es que Jesús no encuentra un pecado así como digamos grave en la iglesia de la Odisea. El problema era que no encontró nada bueno. ¿Ven el asunto? No aparecen herejías, pero tampoco aparece nada bueno. Es más, ni siquiera son perseguidos. El principal problema de la Odisea es la indiferencia. Infectados por el orgullo y la autosuficiencia de la ciudad. Son ciegos de su propia condición. Y ellos piensan lo contrario de lo que realmente son. Espiritualmente son extremadamente pobres, desnudos y ciegos. En la Biblia nosotros encontramos un personaje con una vida de cristianismo indiferente. Voy a invitarles a que vayamos al libro de San Juan, el capítulo 3. Amén.
San Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El texto nos dice claramente que Nicodemo era fariseo. En muchos sentidos los fariseos pues eran los mejores ciudadanos. Se cree que en los tiempos de Jesús habían alrededor de unos 6,000 fariseos ahí en el pueblo. Ellos formaban lo que se le llamaba una jaburá o una hermandad. Los fariseos habían suplantado la ley de los grandes principios bíblicos por un legalismo de reglas adicionales interminables. Ellos trataban de deducir en cada palabra de la ley cosas nuevas. De los fariseos, el grupo que se dedicaba a esto eran los escribas. Los escribas trataban de deducir cada palabra de la ley, qué significaba. Y pasaban toda la vida deduciendo nuevas reglas y nuevas normas de la ley del Señor. Y los fariseos dedicaban su vida a cumplir todas esas reglas, hermanos. Ponían reglas sobre reglas, sobre reglas, sobre reglas. Solamente sobre la observancia del sábado tenían cientos. ¿Hubo problema? Creo que se acabó la batería. Existían cientos de normas que ellos habían inventado o creado al deducir solo del mandamiento del sábado. Nicodemo era fariseo y era sorprendente que quisiera hablar con Jesús, que enseñaba de una manera tan simple y sencilla la observancia de la ley. Nicodemo era un gobernador de los judíos, un gobernante, era miembro del Gran Sanedrín de Jerusalén. Este Sanedrín tenía pues jurisdicción en la parte no solo política que el Imperio Romano permitía tener a los judíos, sino más bien en la parte espiritual. No querían a Jesús los fariseos y el Sanedrín menos. Por eso también es sorprendente que Nicodemo quisiera conocer a Jesús. Nicodemo tenía mucho de qué sentirse orgulloso. Era fariseo, guardaba la ley, se sabía la Torá, era rico, un hombre muy adinerado. Así que compartía un poco el espíritu de la Odisea. No tenía necesidad de nada, y esto lo llevó a vivir una vida religiosa mediocre. Fue por la noche a visitar a Jesús porque Nicodemo no quería que lo vieran comprometido con Jesús. O sea, él no quería comprometerse. Y ahí está el problema. El problema de ser cristianos, de estar en la iglesia, pero no querer comprometerse con el Señor. No, hermano, yo me bauticé, yo estoy aquí, sí, pero ¿estás comprometido con el Señor? ¿Participas en la obra misionera? ¿Participas en la predicación del Evangelio? ¿O solamente asistes y te sientas en una banca? Estamos tan ricos de conocimiento que creemos que de alguna manera el conocimiento nos va a salvar. Pero Nicodemo, a pesar de todo, era un hombre sincero, con muchas inquietudes, con muchos honores, pero tenía un gran vacío en su vida. Así que decidió, en medio de las tinieblas, ir a buscar la luz en Cristo Jesús. Amén. Versos 3 y 4. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Si ustedes se fijaron en los versículos anteriores, Nicodemo adula a Jesús. Cuidado con la adulación. Es peligrosa. Uy, mire cuántos dones tiene el hermano Nafri. Qué bueno es predicando el hermano Nafri. Y el hermano Nafri comienza a sentirse así, como que es chompipe cuando... ¿Han visto los olotes? ¿Los ha visto los olotes usted, verdad? Todos sequitos así, pero que se ven grandotes, se inflan así. La adulación. Cuidado. Nos gusta, por naturaleza nos gusta que hablen bien de nosotros. Y miren esos adventistas, guardan, es como estudian la Biblia. Sí, somos el pueblo de la Biblia, somos el último, pues ya no hay más después de nosotros. Y a veces parecemos olotes, hermanos, así en grandotes, vean los adventistas. Pero mire qué poco hacemos por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestra comunidad. Un cristianismo mediocre. ¿Usted entiende la palabra mediocre? Es medio ocre. Eso es verdad. No es ocre completo, es medio ocre. Podemos decir a media. Pero pero Jesús no podemos adularlo. No podemos cambiarlo. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos con la oración, lo mencionaba anoche, es que pensamos que con la oración nosotros podemos doblarle el brazo al Señor para que el Señor haga lo que nosotros le pedimos. Y cuando el Señor no hace lo que le pedimos, o cuando lo pedimos, o como nosotros lo pedimos, nos enojamos con el Señor. Hay gente que está enojada porque el Señor no contestó su oración. Señor, que no se muera mi mamá. Y la mamá se murió. Ah, no, yo estoy enojado con Dios porque no hizo como yo quise. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es un libro del Dr. Dobson. Y él ahí trata de explicar por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Buenos cristianos que se enferman de cáncer, que pasan por accidentes, que la muerte les llega. Y saben que el Dr. Dobson, después de varios capítulos del libro, al final él presenta una conclusión que no es muy satisfactoria. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Y entonces el Dr. Dobson al final dice: cuando nosotros nos entregamos al Señor, le dimos la preeminencia en nuestra vida. O sea, en otras palabras, Señor, ya no es mi vida, ahora es la tuya. Y le dijimos, haz como tú quieras. Y se nos olvida. Cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por el problema, cuando pasamos por la dificultad, se nos olvida que le dijimos al Señor, haz como tú quieras. Jardinero me dijo que era, ¿verdad, hermano? Uno de los trabajos más difíciles de la jardinería es la poda. Hay que saber cuándo y cómo podar, ¿sí o no, hermano? Sí. Y se nos olvida que el jardinero de nuestra vida es Jesús. Y que Él podará, meterá la tijera, si es necesario la motosierra, dependiendo de lo que quiera que hacer. Ustedes han visto esos arbolitos bonitos, así con figuras. Hermano, eso se logra con una sola poda. Que tengan así yo he visto unos que un elefante. ¿Las ha visto usted esos arbolitos? ¿Verdad que no se logra con una poda? Primero hay una poda de preparación, la más difícil de todas. Cuando se cortan a veces ramas que pareciera ser que no se van a cortar, y ya después vienen las que le van dando forma y mantenimiento. Se nos olvida a nosotros que el Señor es el jardinero y tiene la preeminencia en nuestra vida, y Él nos podará cuando Él quiera y como Él quiera, porque Él es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Él sabe hacer bien las cosas. ¿Por qué no aprendemos a confiar en Él, hermano? En lugar de preguntarnos por qué, cuando estamos en la condición difícil, al Señor no se le debe preguntar por qué. Al Señor se le pregunta ¿para qué? ¿Entiendes? ¿Para qué, Señor? No por qué. Jesús contestó a Nicodemo sus halagos
que lo realmente importante no eran ni los señales ni los milagros que el Señor hacía. Uy, estas cosas no las hace nadie si no está Dios con él. Lo más importante es el cambio radical de vida de una persona que solo puede describirse con el nuevo nacimiento. Se nos olvida que para Dios lo más importante en tu vida y en la mía es salvarnos. Algunos creemos que a Dios lo tenemos para que nos haga ricos, para tener buena casa, buen carro. El evangelio de la prosperidad que han enseñado algunos cristianos, ¿no? Dile a tu hermano que está a la par, decláralo, lo tendrás esta semana. Pero Dios no es para eso, hermano. Es que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hace 10 años, en el año 2013, mamá murió de cáncer. Un cáncer de colon. Juntos luchamos 6 meses. Primero una cirugía, después quimioterapias. La última vez que hablé con mamá, yo le pregunté, mamá, yo soy el mayor de los 4. Ya quiere descansar. Tenía una neumonía nosocomial que había agarrado en el hospital. Tenía una trombosis venosa profunda que le había inflamado sus brazos. Y con solo tocarle así le dolía a ella. ¿Ya quieres descansar, mamá? Y ella me dijo, sí, hijo. Yo ya quiero descansar. Y nunca olvidaré cuando me dijo, pero si Dios todavía puede servirse de este cuerpo enfermo, estoy dispuesta a pasar por lo que tenga que pasar. ¿Entiendes? Dios quiere salvarnos. Y la condición por la que tú estás pasando y por la que sientes que Dios no te escucha, Dios tiene un propósito en medio de esa tormenta y esa dificultad. Entiéndelo, Dios te ama. Y no pasa solo en el problema, porque para Él lo más importante es salvarnos. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical como lo es un nacimiento. Y eso no es el proceso, no es el resultado de un proceso humano. Nacemos de nuevo por la gracia y el poder de Dios. Solo eso puede cambiarnos. La reacción de Nicodemo, pues no fue tan simple. Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Qué es lo que quiso decir Nicodemo? Tú hablas de nacer de nuevo, le quiso decir Nicodemo a Jesús, de ese cambio radical y fundamental que necesitamos. Yo sé que es necesario, pero en mi experiencia es imposible. No hay nada que yo desee más que eso. Pero es como si me dijeras a mí, un hombre hecho y derecho, que me meta al vientre de mi madre y nazca de nuevo. No puedo. Yo así soy, a mí no me cambia nadie. No le enseñas trucos nuevos a un perro viejo. No puedo cambiar. Y algunos tomamos de esos memes de internet y decimos, y si ya saben que soy loco, ¿para qué me invitan, pues? Si ya saben cómo soy, yo así soy. Y vemos imposible el poder cambiar. Nicodemo no ponía en duda que el cambio era deseable en un ser humano. Lo reconocía, pero él decía, es imposible. Uno no puede cambiar. ¿A cuánta gente no le he escuchado yo decir,
es que el café yo no lo puedo dejar. Y saben que algunos hasta lo toman como de risa, o lo tomamos así. Es que mire, hermano, hay un libro que se llama el libro negro de las marcas. No es un libro adventista, es un libro de administración de empresas. Y a esas sodas oscuritas le llama las aguas negras del norte. No puedo. No, y así soy, así voy a entrar al cielo tomando café. O sea, no estoy diciendo con esto que usted se va a perder por eso. Quisiera que me entendieran, hermano, que hay detalles en nuestra vida que Dios nos llama a cambiar y que a veces los tomamos. No, si eso no es necesario, ¿verdad? Y doy esos ejemplos porque son así como cómicos, pero hay otras cosas mucho más profundas. Les mencioné, uno de los graves problemas, uno de los graves pecados es el orgullo. Y el orgullo, yo nunca he escuchado a alguien pedir en la oración de miércoles: hermano, oren por mí porque soy orgulloso. ¿Verdad que no? No. Porque el orgullo es un pecado que difícilmente vamos a reconocer que lo tenemos. Hermanos, oren por mí porque soy un marido que le pega a la mujer. ¿Han escuchado ustedes eso en la iglesia? Yo maltrato a mis hijos, por favor oren por mí. Pecados que solamente los tenemos allá en casa. Porque también, mis queridos hermanos, primero hablo con los varones, el maltrato psicológico a la esposa es pecado. Y ahora con las hermanas, dejen de pegarle a sus esposos, hermanas. Se ríen algunas, pero es verdad. Allá en mi pueblo había un pobre hombre que vivía en un cuartito junto con su esposa, no tenían hijos, y su suegra. Así que 2 mujeres y un hombre. Y algunos vecinos en la noche solo escuchaban cuando ¡pa, pa, pa, pa! Y el hombre solo le hacía el hombre. Y si contás, te pegamos más fuerte, le decían las 2. ¿No han escuchado de aquella hermana que estaba su esposo predicando, verdad? Que el hombre era bueno para predicar y la hermana sentada en la primera banca y los hermanos, amén, aleluya, con la predicación de aquel hombre, ¿verdad? Y la esposa decía, que no se baje, Señor, que no se baje, decía. Y todo el mundo, porque predicando bien el hombre, ¿verdad? Y un hermano se le escucha: hermana, ¿y por qué usted dice que no se baje? Es que ahí se ve bien cristiano, bien bonito, usted viene en la casa como es. Nacer de nuevo. Pero nosotros decimos, es imposible. Allá en mi pueblo estábamos abriendo obra en una comunidad y de repente llegábamos nosotros, ¿verdad? Y había una hermana que era la encargada de la llave de la comunidad. Ella era una adventista de tiempo y siempre que llegábamos nunca la encontrábamos en la casa, hermano. Nunca la encontrábamos en la casa. Esa mujer conocía todas las casas de la comunidad. Un día estaba en una, otro día estaba en otra, otro día estaba en otra. Era una chismosa profesional. Qué galán quedando la fe de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? Tristemente eso nos lleva a vivir un cristianismo a media. Un cristianismo que ha perdido su primer amor, la disposición de obedecer a todo. Leamos versos 14 y 16. ¿Cuál es la cura? ¿Qué necesitamos para cambiar? Dice verso 14 de San Juan 3, recuerda que estamos en San Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo mirando al crucificado, contemplando su sacrificio por nosotros, podemos realizar un cambio. La sierva del Señor en el camino a Cristo, a la página 13, dice: miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz, el Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí
la carga del pecado. Solo mirando a Cristo Jesús, solo contemplándolo, solo llegando a sus pies, solo abrazándolo, hermano, solo así podemos cambiar. Tristemente, otra práctica no nos ayudará. Hay que mirar al crucificado. En la historia de la serpiente de bronce en el desierto, no fue la serpiente de bronce la que le dio la vida a la gente. Cuando Moisés puso en alto aquella serpiente, los moribundos pusieron su confianza no en la serpiente, sino en el que les había dicho: miren la serpiente. Esa era su confianza. Su confianza era en el Dios que los sanaría. El poder sanador no estaba en la serpiente, hermano. La serpiente solo era un objeto que les hacía volver su pensamiento a Dios. Y cuando lo hacían, se sanaban. Pusieron en alto aquella serpiente los judíos, los israelitas. Los moribundos la miraban, su pensamiento volvía a Dios, y por el poder de aquel Dios en el que confiaban, ellos eran curados. Así, mis queridos hermanos, es necesario que Jesús fuera levantado allá entre el cielo y la tierra, para que cuando estemos heridos por el pecado, cuando la serpiente del pecado nos muerda, volvamos a Jesús nuestro pensamiento, creamos en Él y encontremos vida eterna. La salvación tiene su principio y su final únicamente en Jesús. Como seres humanos no podemos hacer absolutamente nada, solamente creer. Y finalmente a Nicodemo se le da una explicación concreta sobre lo que es perderse. Leamos versos 19 al 21. A estas alturas de la conversación entre Nicodemo y Jesús ya no era una conversación, era un monólogo, solo Jesús hablaba. Porque si algo tenemos que aprender nosotros es a escuchar a Dios, hermano. A veces hablamos demasiado, tanto así y tan alto que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Nicodemo se quedó callado después de un par de intervenciones. Y Jesús en el verso 19 al 21 explica lo que es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Cierto turista estaba visitando un gran museo donde abundaban unas obras de valor incalculable, de tremenda belleza. Se podía ver el genio indiscutible en aquellas obras. Al final del recorrido, dijo al guía: ¿saben lo que pienso de todo esto? Que no me parecen grandes cosas, solo parecen viejas pinturas nada más. Y entonces el guía le contestó: caballero, le recuerdo que estas obras no están en tela de juicio, pero los que la contemplan sí. Dicen en mi pueblo: usted podrá decir misa, pero Dios tiene un plan para su vida. Y mientras usted le siga dando permiso a Él, Él seguirá tratando de cambiar, sacándolo de esa tibieza en la que vivimos, esa tibieza en la que la sociedad moderna nos ha llevado. Al final, mis hermanos, Dios no va a salvar ni a condenar a nadie. Somos nosotros, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos. Lo dijo claro: de tal manera amó Dios a quienes, es que nos ama a todos, a tal grado que su Hijo murió en una cruz por nosotros. Pero solamente aquellos que creen en Él, los que le aceptan, los que doblegan su vida ante Él,
solamente eso será salvo. Es cada uno de nosotros los que nos condenamos o los que decidimos ser salvos. Que Dios nos ayude. Mire, no fue fácil para Nicodemo. ¿Saben que el relato terminó así? Fue frío, sin ninguna decisión. No fue sino 3 años más tarde, cuando Nicodemo estaba ahí frente a la cruz, cuando ve al crucificado y se recuerda las palabras de Jesús, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. 3 años tardó Nicodemo en tomar su decisión, en salir de la sombra, en cambiar, en ser transformado. ¿Cuánto te tardarás tú? Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a tomar esa decisión